Muy buenas de nuevo, amigos. Bienvenidos a este nuevo vídeo de cálculo diferencial. Y en este caso concreto vamos a continuar con las aplicaciones de la derivada. Vamos a ver el segundo vídeo del teorema de Rolle y en este caso concreto vamos a resolver un ejemplo al detalle, explicando paso a paso las condiciones del teorema de Rolle. Muy bien, pues si te interesa este vídeo quédate y continuamos rápidamente. Bien, entonces, aplicación del teorema de Rolle. Bien, nos dicen, determinar si se puede aplicar el teorema de Rolle a la función f de x dada en el intervalo cerrado menos 1, 3. Si se puede aplicar el teorema, encontrar todos los valores c pertenecientes al intervalo menos 1, 3, el intervalo abierto, es decir, no hace falta considerar los extremos, donde se cumple que f' de c es igual a 0, ¿vale? Porque el teorema nos dice eso, que tenemos que buscar algún punto c donde se anule la derivada. Entonces, en el caso de que no se pueda aplicar el teorema, explicar la razón. Muy bien. Entonces, dada la función f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3 dividido x más 2, vamos a estudiarla en el intervalo menos 1, 3. Bien, primer paso. Nos tenemos que conocer qué dice el teorema de Rolle y por lo tanto nos tenemos que conocer las condiciones del teorema de Rolle. Perfecto. Entonces, condiciones para que se pueda aplicar el teorema de Rolle. Primera, la función f de x debe de ser continua en el intervalo cerrado AB. Perfecto. Si no presenta continuidad, ya podemos asegurar que no se cumple el teorema de Rolle en ese intervalo. Segunda, la función f de x debe ser derivable en el intervalo abierto a b. Perfecto. Vemos si la función es derivable. Si no es derivable, no se aplica el teorema de Rolle. Y la tercera es que la función debe cumplir que f de a tiene que ser igual a f de b. Si se cumplen estas tres condiciones, Rolle nos dice que tiene que haber como mínimo un punto dentro del intervalo AB, es decir, dentro del intervalo menos 1, 3, en donde se cumple que f' de c, es decir, el punto S, anula la derivada. Ahí se anula la derivada. Perfecto, pues entonces vamos a hacerlo. Muy bien. Entonces, f de x es igual a x cuadrado menos 2x menos 3 dividido x más 2. Es una función racional de la división de dos polinomios, un polinomio de grado 2 en el numerador y un polinomio de grado 1 en el denominador. Bien, lo primero que tenemos que notar en este tipo de funciones es que todas las funciones polinómicas, todas son continuas en toda la recta real. Entonces, las funciones racionales también lo son, pero solamente no lo van a ser en aquellos puntos que anulen el denominador. En este caso concreto, el denominador se anula para el valor de x igual a menos 2. Entonces, ahí vamos a tener una discontinuidad de salto infinito, porque va a presentar una asíntota vertical. Y en la asíntota vertical no está definida la función. Perfecto. Entonces, en este caso no vamos a tener ningún problema porque vamos a estudiar la función en el intervalo menos 1, 3. Y el punto menos 2 queda fuera del intervalo. ¿Vale? Por lo tanto, como en el intervalo no tenemos ningún punto que nos anule el denominador, podemos asegurar que la función va a ser continua dentro de ese intervalo. Por lo tanto, la primera condición se cumple. Bien, la función además es derivable y podemos asegurarlo porque las funciones racionales de polinomios son derivables. ¿Dónde no va a ser derivable? Pues donde se anule el denominador. En este caso en el punto menos 2. Estamos igual que en el caso de la continuidad. En este caso concreto, como estamos fuera de estamos dentro de un intervalo donde no está ese punto, entonces la función también es derivable. Por lo tanto, se cumple la segunda condición. Entonces nos queda comprobar la última condición, y la última condición es que f de a tiene que ser igual a f de b. Pues vamos a comprobarlo. Entonces hallamos f de menos 1, que es un extremo del intervalo.
Entonces es menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1 por menos 3, dividido menos 1 más 2. Pues bueno, hacemos esta cuenta y esta cuenta nos da 0. Bien, ya sabemos lo que vale f de menos 1. Hallamos f de 3. F de 3 es igual a 3 al cuadrado, menos 2 por 3 menos 3, dividido 3 más 2. Y esto también nos da 0. Por lo tanto, como f de menos 1 es igual a f de 3, f de a es igual a f de b, y por lo tanto se cumple la tercera condición. Si se cumplen las tres condiciones, la función es continua dentro del intervalo, la función es derivable dentro del intervalo y además f de a es igual a f de b, podemos asegurar que se cumple y se puede aplicar el teorema de Rolle dentro del intervalo. Menos 1, 3. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular los puntos x pertenecientes al interior de ese intervalo donde se anula la derivada. Bien, entonces calculemos los puntos. En este caso los llamamos c, ¿vale? Para diferenciarlo un poquito de la x de la función. Y normalmente también en la literatura que existe por ahí, pues se suele denominar c, también a los puntos interiores del intervalo que cumplen con el teorema de Rolle. Bien, entonces esos puntos son los puntos que cumplen que la derivada es igual a 0. Muy bien, pues entonces lo que tenemos que hacer es derivar la función. Entonces, derivamos una función de un cociente. Por lo tanto, aplicamos la regla de derivación del cociente. Eso se tiene que conocer. Muy bien, entonces, f' de x es igual a, derivamos el numerador, 2x menos 2. El denominador no lo derivamos y lo multiplicamos por lo de antes. Menos, derivamos el denominador, que es 1, y lo multiplicamos por el numerador sin derivar. Y todo esto lo dividimos por el denominador al cuadrado. Bien, ya tenemos la derivada. Ahora lo único que tenemos que hacer es desarrollar el numerador. Entonces, desarrollando el numerador, haciendo esta multiplicación y haciendo esta multiplicación, nos da todo esto de aquí. Bien, veámoslo. Tenemos 2x por x, 2x cuadrado. 2x por 2, 4x. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 1 por x al cuadrado, menos x cuadrado. Menos 1 por menos 2x más 2x. Y menos 1 por menos 3 más 3. Y todo dividido por x más 2 al cuadrado. Ahora empezamos a simplificar el 2x con el 2x. Al 2x cuadrado le restamos el x cuadrado. Al 4x... El 4x lo dejamos tal cual, y después el menos 4 le sumamos el más 3. Y se nos queda que f' de x es igual a x cuadrado más 4x menos 1 dividido x más 2 al cuadrado. Ya tenemos la derivada. Bien, pues entonces ahora lo que tenemos que hacer es, donde haya x, sustituir c e igualarlo a 0, porque estamos buscando los puntos que nos anulan la derivada. Y sabemos que existen, porque se cumplen las tres condiciones del teorema de Rolle. Por lo tanto, derivamos la expresión derivada a 0. Si nos fijamos, si nosotros cogemos y pasamos el denominador al otro lado de la expresión del igual multiplicando, se nos queda 0, porque 0 por cualquier expresión da 0. Por lo tanto, lo único que tenemos que igualar a 0 es el numerador. Entonces, partiendo del numerador igualado a 0, c cuadrado más 4c menos 1 igual a 0, aplicando la ecuación de la resolución de las ecuaciones de segundo grado, vamos a hallar los puntos c. Entonces, c es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a, es decir, menos 4, este de aquí, más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 1, que es a y c, dividido 2a, que es 2 por 1. Bien, pues si desarrollamos todo esto de aquí dentro, se nos queda que esto es igual a menos 4 más menos la raíz de 20 dividido por 2. Y resolviendo esto, dejándolo en forma de fracción, tenemos dos resultados. Un resultado es menos 2 más raíz de 5 y el otro es menos 2 menos raíz de 5. Bien, pues entonces vamos a ver si los dos resultados, los dos puntos, están dentro del intervalo o no. Bien, entonces, menos 2 más raíz de 5
pertenece al intervalo y cumple, ¿vale? Si hacemos los cálculos, veremos que está comprendido entre -1 y 3. Perfecto. Por lo tanto, tenemos un punto C y es -2 más raíz de 5. Ahí se va a anular la derivada. Y que se anule la derivada quiere decir que la pendiente de la tangente en ese punto en la función es 0. Muy bien. -2 menos raíz de 5 no pertenece al intervalo estudiado. Por lo tanto, no procede seguir estudiando este punto, porque este punto, al no formar parte del intervalo, no va a cumplir el teorema de Rolle en ese intervalo. Lo cumplirá en otro, a lo mejor, pero en este no. Muy bien, por lo tanto, tenemos que estudiar la función y sabemos que el punto C igual a -2 más raíz de 5, ahí se cumple el teorema de Rolle perfectamente. Bien, ¿esto cómo se ve gráficamente? Bien, en la gráfica la función se ha representado solamente la parte de la función que pasa por el intervalo -1, 3, que es el intervalo objetivo de estudio. Muy bien. Entonces, el punto C, que nos ha dado la resolución del problema, es igual a -2 más raíz de 5, y ese punto está situado ahí, en ese punto concreto. Si nosotros cogemos y por ese punto trazamos una recta vertical hasta que corte la curva, corta la curva en el punto D. Pues bien, ese punto D, en este caso concreto, es un mínimo relativo o un mínimo absoluto. Podría ser las dos cosas. Pero en cualquier caso, en ese punto de abscisa -2 más raíz de 5, se anula la derivada. Y la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto es nula. Pues bien, esto es lo que nos dice el teorema de Rolle. Si tenemos una función continua, ¿qué es lo que tenemos en esa función? Continuidad dentro del intervalo. A ver, si además esa función es derivable, es decir, no presenta ninguna discontinuidad y además es una función que no presenta ningún tipo de punto anguloso ni cosa extraña. Perfecto. Y además, f de A es igual a f de B, es decir, en este caso dan 0 los dos, entonces existe un punto C, en este caso, pueden haber más, pero en este caso existe un punto C, donde la función valorada en ese punto, la derivada valorada en ese punto, se anula. Y eso significa que la pendiente de la recta tangente en el punto a la curva original, o la función original, es 0, nula. Muy bien, pues hasta aquí el ejercicio, espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido cómo se aplica el teorema de Rolle a una determinada función. Por supuesto que pueden haber muchas funciones mucho más complicadas y que los problemas se pueden complicar cada vez más, pero tenemos que sentar las bases de estos teoremas. Bien, gracias, y si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete y continuaré subiendo vídeos de este tipo, incluso un poquito más complicados. Hasta la vista.